Con el ingeniero agrónomo Enrique Ver, profesional de la Agencia de Extensión INTA de Crespo. Enrique, bueno, con la intención de consultarte por qué el productor utiliza silo bolsa de alguna manera para almacenar su producción. A ver, el porqué obedece una serie de circunstancias. Primeramente, el silo bolsa ingresó o tuvo su lugar en el acopio de granos secos almacenados a raíz de la falta o escasa capacidad de acopio instalada, con lo cual este sistema de almacenamiento transitorio permite suplir esa falencia. Esto quiere decir que en el momento de cosecha, mientras que la producción es necesaria levantarse, cuando la máquina, la cosechadora está trabajando en el campo y los camiones, nos encontramos con los camiones en la ruta que van y vienen, muchas veces sucede que en las instalaciones de acopio convencionales se produce un cuello de botella que hace que se corte o se dificulte la normal capacidad de trilla de las cosechadoras. Entonces, este sistema de almacenamiento en silobolsas, que es un almacenamiento transitorio, permite y resuelve que se pueda levantar toda la cosecha en tiempo y forma. Muchas veces, no solamente ese cuello de botella que obedece a una falta de capacidad de acopio instalada, sino también a la incapacidad de transitar por los caminos rurales como consecuencia de inclemencias climáticas. Entonces, hace que los camiones no puedan transitar y, sin embargo, gracias a la siembra directa, las cosechadoras puedan estar realizando su labor sin mayor inconveniente. Enrique, bueno, esta es una técnica que no fue creada por Argentina, pero sí Argentina podríamos decir que es casi líder en la utilización de esta práctica. Bueno, curiosamente, esta tecnología sí se desarrolla grandemente en el país. Esta técnica en realidad viene de lo que es el almacenamiento de granos húmedos, eh, a consecuencia de lo que decía recientemente, el productor, casi sin quererlo, empieza a almacenar el grano en las bolsas, eran otro tipo de bolsas, eran otro tipo de máquinas, y se encontraron de que era una valiosa estrategia como para almacenar granos secos. Enrique, ¿qué capacidad tiene un silo bolsa? Bueno, un silo bolsa de 75 metros de largo puede tener una capacidad de almacenamiento entre 180 y 200 toneladas de grano, dependiendo de, bueno, el tipo de grano, básicamente. Los granos tienen distintos peso específico, entonces en base a eso el grano, en un tipo de grano podrá entrar 180 toneladas y en otro alrededor de 200 y pico de grano. De 200 toneladas, perdón. Enrique, bueno, algo bien mencionabas de las ventajas que tiene esta técnica que implementan muchos productores en la Argentina. Almacenar los granos en silo bolsa, ¿qué ventajas y seguramente también ofrece desventaja está ofreciendo esta técnica? Bueno, la principal desventaja que plantea esta técnica es que todo el producto, todo lo producido, lo separa de las inclemencias climáticas apenas un plástico, ¿no? Un plástico de 200 micrones. Eh, Tal es así que estamos viendo hoy por distintos medios todos estos inconvenientes que están sucediendo, que cualquiera con alguna intención de generar algún tipo de molestia, bueno, fácilmente puede generar un perjurio importante, un daño importante en el productor. Realmente, o sea, todo lo producido, todo el grano está separado del ambiente por un nylon de 200 micrones. Y en cuanto a ventajas, tiene muchas ventajas. La principal ventaja es que uno puede estar acopiando grano en el propio lugar de producción, sin demasiada capacidad de inversión.
más allá que el costo por tonelada de almacenamiento es superior al costo en un sistema de almacenamiento tradicional, pero me permite rápidamente acopiar un número importante de toneladas de grano en un sitio donde a priori no hay demasiada infraestructura. Enrique, ¿cuáles serían los pasos, a modo de recomendación, quizás lo más sintético posible, para el correcto almacenamiento de granos en silo bolsa? Es necesario atender algunos aspectos, muchas veces menores, y a veces quizás por eso el productor no los atiende de la manera que deberían ser cubiertos. Primeramente hay que seleccionar un lugar, esto es un lugar alto del terreno, en lo posible lo más liso o uniforme, sin rastrojo en superficie, de manera de que bueno, el plástico que va a estar por debajo, el silo bolsa que va a estar en contacto con ese suelo, no sufra ningún tipo de pinchaduras. Sería interesante también que en el suelo no haya pequeños desniveles que ocasionen que el agua, producto de una precipitación, permanezca allí estancada y ante una fisura del silo bolsa ingrese dentro del grano. Ubicarlo en un lugar lejos de árboles, porque cuando se generan algún derrame natural de los mismos, van a pinchar las bolsas, lejos de animales domésticos. Después deberíamos también tener la precaución en cuanto a la calidad del propio grano que estamos almacenando. Siempre, si nosotros almacenamos un grano sano, seco y limpio, no vamos a tener ningún tipo de problema, a menos de que se genere alguna rotura. En la medida que nos separemos de estos parámetros, es decir, un grano con mayor contenido de humedad, un grano con malezas, un grano con producto de las contingencias climáticas, como ocurrieron hace unas campañas atrás, con mayor contenido de hongo, esos granos, por supuesto, van a atentar contra el tiempo seguro de almacenaje. Funciones de la máquina que tiene que estar operando en esto. Esta máquina también es muy sencilla, pero es necesario cuidarla en lo que es básicamente las condiciones del tornillo sin fin. Esta máquina tiene un pequeño sinfín que, como consecuencia del uso, se genera ciertos desgastes, básicamente en la espira del mismo, y esto lo que hace que se genere un daño del grano si no consideramos la reparación del mismo. Entonces, es necesario que la espira del mismo esté en buen estado de conservación, de manera que no genere daño en el grano. Por otro lado, también en la máquina es necesario considerar el sistema de frenado. Esta máquina lo que hace es, por el propio peso del grano y el sistema de frenado, se va comprimiendo el grano dentro de la bolsa. Al comprimirse el grano dentro de la bolsa, nosotros logramos, por un lado, aumentar la capacidad de la bolsa, y por otro lado, lo que hacemos es tratar de retirar la mayor cantidad del aire dentro del lugar. Entonces, también es necesario que ese sistema de frenado funcione adecuadamente, de manera de poder lograr la compresión y el estiramiento de la bolsa necesario. Y el último punto quizás tiene que ver con no sobrepasar la capacidad de estiramiento que indica en el costado de la bolsa, de manera de que no se altere las propiedades del plástico. Si nosotros excedemos esa capacidad generamos un sobreestiramiento de la bolsa producto de un sobrefrenado, ocurre que si bien ganamos un poco más de capacidad de almacenamiento, el plástico se sobreestira, se deforma y aumenta la permeabilidad independientemente de que se generen roturas.